Hace tiempo que no grabamos, pues ya. Una, dos, tres. Buenas noches. No, buenas noches no era, ¿no? De corrido, Ya. ¿es? Sí, Pensé de perdón, corrido. perdón. Al inicio siempre me trago, ya, ya. Bienvenidos a todos los papitos y mamitas que nos ven, a toda la familia de neurodiversos que nos sigue. El día de hoy estamos aquí con un invitado muy especial que pertenece a la familia de neurodiversos para hablar sobre algunos temas muy importantes, sobre todo ahora que estamos empezando o por empezar la temporada escolar. Para mí es súper valioso la información que nos van a brindar el día de hoy porque son cosas que creo que todos los papás tienen un poco de dudas, algunos profesionales también están un poco confundidos. Entonces, hoy quiero presentar al licenciado William Guamaní, que nos atiende aquí en el Centro de Terapias Neurodiversos en el área de terapia física. Él es licenciado de la Universidad Mayor de San Marcos, es de Lima, vive en Tarapoto y ahora atiende con mucho cariño a muchos de nuestros pacientes en el servicio de terapia física. Y bueno, quiero presentarte, William, darte las gracias por este Muchas tiempo gracias. que estás acá con nosotros y poder compartir acerca de algunos mitos y verdades de la terapia física. Yo también soy licenciada en terapia física, es mi profesión de base y sé que es muy complicado a veces eh, quitar dudas a veces de los papás, hay preguntas, entonces quería empezar por eso. ¿Cuáles son las patologías que tú sientes que estás viendo ahora aquí en el centro, ¿no? ¿Qué más frecuente te están llegando? Cuéntame un poquito. Bueno, aquí en el Centro de Neurodiversos, yo ya llevo, ¿se puede decir tiempo? Claro, Ya claro. estoy aproximadamente casi ya 5 meses. Los temas más recurrentes que estoy viendo aquí, gracias a Dios, he empezado por el tema de estimulación e intervención temprana, ¿no? La atención en los bebitos, tanto pueden ser recién nacidos, que me está tocando, como niños desde 5, 6, 9 meses. Puede ser por un tema de prevención, como por un tema del tratamiento de una patología en específico, ¿no? Estimulación e intervención temprana, también he tenido los casos de hipotonía muscular y temas posturales, creo que son los casos que más recurrentes están viniendo, ¿no? Los posturales pueden ser a nivel de la columna o a nivel de los piecitos. Muchos papás que me dicen, uy, mi hijito está caminando con los pies hacia adentro, quiero saber si eso repercute en algo peor, o hay papás que me dicen, no, solamente es el tema de que tienen los piecitos hacia adentro y ya, ¿no? Y aquí se les explica desde la A hasta la Z en qué es todo lo que está pasando con sus hijos. Claro. Y esos, o sea, son los casos que tú ves con mayor frecuencia, pero no son los únicos casos que tú como fisioterapeuta ves, ¿no? Porque la fisioterapia es una carrera súper amplia, Claro. ¿no? Es muy amplia y tiene áreas, ¿no? Entonces me gustaría que tú me cuentes un poco, bueno, nuestra población aquí en Neurodiverso, la población, las personas que nos siguen, saben que somos un centro de terapias pediátricas, pero en sí la fisioterapia se basa incluso en adultos, ¿no? Claro. Como fisioterapia pediátrica, ¿qué áreas consideras que son las que más se abordan en esta área pediátrica? Aquí en Neurodiversos o en general. En general, en general. Por ejemplo, yo veo que la población pediátrica que más se atiende, o la que al menos tenemos más demanda, ya sea aquí en Tarapoto o inclusive en Lima, es el área neurológica, ¿no? En el área neurológica, donde niños de diferentes tipos de diagnósticos vienen a ser atendidos por diferentes tipos de patologías o necesidades que ellos tienen. Pero así como lo mencionas, recalcar, pues que sí, aún existe este mito de la terapia y que lamentablemente desconocen todas las capacidades que tenemos del terapeuta, ¿no? Del terapeuta físico, que se tiene todavía este mito de, terapias, masajes, ¿no? ¿Qué tipo de masaje le vas a hacer a mi bebé de 3 meses? ¿Qué tipo de masaje le vas a hacer? Y no, Claro. ¿no? La terapia abarca muchas más áreas, hay muchas especialidades, tanto dentro de la atención en niños como en jóvenes, adultos o en pacientes geriátricos, adultos mayores. En el área de niños hay el área neurológica, cardiorrespiratoria, dermatovascular, ¿no? En el área de dermatovascular yo he trabajado también en el Hospital del Niño en la parte de cirugía plástica y reconstrucción de tejidos en niños quemados. Claro. He trabajado también en el área neurológica en niños con PCI o en el área de síndromes genéticos. O sea, es un campo bastante amplio, bastante. Y es importante que la población sepa esto, papitos, mamitas que nos están viendo. La terapia física no es solo masajes, o sea, hay que quitar ese mito completamente. Eso no quiere decir que el masaje no se use dentro de la sesión. Si bien es cierto en algunos casos que es necesario, se puede utilizar como una pequeña herramienta, un recurso, una técnica, pero es algo mínimo. Lo que más caracteriza al fisioterapeuta
sobre todo el fisioterapeuta pediátrico, es la técnica y, como tú mencionabas hace un rato detrás de cámaras, el movimiento, ¿no? Claro. El movimiento del fisioterapeuta y el movimiento que permitimos que el niño pueda tener, ¿no? Entonces, a mí me agrada mucho porque, quiero decirlo acá frente a cámaras, tú eres el jale de los bebitos. Cuando William llegó con nosotros aquí a Neurodiversos, parecía que había llegado una fiebre de bebés, que llegaron muchos bebitos al centro cuando llegó William, y pues a William le gusta atender mucho a los niños pequeños y les tiene mucha paciencia. Hay un mito también con el tema de que el licenciado sea varón, y quiero que me cuentes un poco cómo has sentido tú eso en tu carrera profesional, si al inicio sientes que de repente los papás tienen un tema de quizás como, ay no, mi hijito se llevará bien con el licenciado, y cuando empiezan, conectan, ¿no? Entonces, cuéntame un poco acerca de eso también. Bueno, desde el área de, sí, o sea, como yo te lo he dicho a ti, Milagros, a mí me gusta mucho atender niñitos, porque cuando atiendo un bebé, bueno, yo también he abordado mucha esta área ya en Lima, en la atención en niños neonatales o en incubadora, inclusive he atendido niños en incubadora, tanto en el hospital como en clínica, o particularmente papás que me llamaban para que haga el control de su niño desde el primer mes de nacido, ¿no? Por si quieren evitar futuras repercusiones o para que simplemente yo lleve un control. A mí me gusta mucho atender bebitos porque veo su evolución. El bebé, como a todos los papás, yo les digo, el bebé te crece cada mes. Claro. Y más, y tú vas viendo la evolución del bebé, cómo es que muchos papás aquí que yo atiendo o he atendido en Lima vienen con la desesperación, y se nota su desesperación, que te dicen con la preocupación en los ojos o hasta a veces con llanto, lo único que quiero es que mi hijo se mueva y que sea como todo otro niñito, ¿no? Independientemente de la patología o el diagnóstico que pueda tener el niño. Y ves esa preocupación, y yo un poco, inclusive para amilanar un poco y tomarlo como en broma, le digo, usted me pide eso, pero espérese que cuando avancemos, como el caso de los gemelitos, por ejemplo. Va a pedir basta. Exacto, yo le digo, usted me dice eso con lágrimas en los ojos, pero espérese, cuando vea los resultados me va a decir, uy, licenciado, antes era más fácil, lo prefería era tranquilito. Dicho y hecho, que los papás de los gemelos hoy día vino la mamá y me dijo, no, uy, licenciado, están terribles, suben, bajan, gatean y todo. Yo le dije al inicio que esto iba a pasar. Y es más muy bonito, ¿no? Porque no solamente tienes al bebé. Acá me toca mucho con papás primerizos, papás que tienen aún mucho miedo de cómo tocar al bebé, si hago esto bien, si hago esto mal, porque sí, todas las cositas que nosotros hagamos en un bebé repercuten. Y no saber el por qué estás haciendo estas cosas pueden influir de manera positiva o negativa. Entonces es un tratamiento a toda esta familia que está empezando a formarse, y más cuando son papás primerizos, porque ves que están empezando a ampliar su familia, ¿no? Con un nuevo hijo o hija, y el tratamiento no solo es al niño, sino a los papás, familia, ¿no? Papás que, y más cuando son primerizos, tienen muchos temores. Entonces, los guías en todo este proceso, disfrutas los logros con ellos. Yo de verdad disfruto mucho cuando viene un bebito. Y digo, a ti te lo he dicho varias veces, por mí que todos mis pacientes sean bebés, porque me gusta mucho atender. Ya sabes, pueden venir todos los bebés. Porque de verdad yo ya inclusive ya veo un bebé y digo, veo el papá, veo la mamá, desde que ingresan, siéntelos, cámbienlos, quiero ver qué hacen. Desde ahí yo estoy analizando a este señor. O hay papás que inclusive vienen mal informados, que el licenciado vi esto en TikTok, que vi esto porque las redes sociales lamentablemente hoy día generalizan demasiado. Y juegan a favor y muchas veces también juegan en contra, porque en el internet, en TikTok, sí, hay bastante información buena. También no voy a decir que todo es malo, pero también hay mucha información que no está bien, ¿no? Que te lo dice, no sé, una profesora, o que te lo dice una mamá desde su experiencia. Exacto. Pero eso no funciona para todos, ¿no? Entonces, qué bonito lo que tú me dices de que te gusta ver los logros, que acompañas no solo al niño, que acompañas a la familia, que los papás lo dicen a veces con lágrimas en los ojos, con felicidad, ir viendo este proceso de maduración de los chicos, de cómo poco a poco van evolucionando con las terapias. Para mí también es reconfortante porque, si bien es cierto, es tu trabajo, ¿no? Los papás llegan contentos aquí en la recepción, al centro, nos comentan, se les ve contentos. Y yo quería preguntarte justo eso, ¿no? O sea, hay un mito, que es otro de los tantos mitos que hay acerca de la terapia física, sobre el control de este proceso de maduración o las etapas que un niño tiene que desarrollar, ¿no? Si bien es cierto, yo en algún momento hice un video acerca de este conocido, famoso control del niño sano,
que es este control que todos los papás, mamás deben conocer. Cuando los niños están pequeños se les lleva su control del niño sano, pero muchos de ellos me mencionaban, ya cuando llegan acá como pacientes, que en el control del niño sano nunca le informaban que su niño se estaba atrasando, que su niño no estaba cumpliendo con algunas cosas que debía hacer dentro de su desarrollo. Entonces, conversando contigo, el otro día lo mencionábamos, qué importante que ellos sepan que un fisioterapeuta, sobre todo como tú, que trabaja con niños, con población infantil muy pequeña también, pueda llevar el control de estos niños. No es necesario que ellos tengan un diagnóstico, ¿no? Porque muchos papás dicen, mi hijo tiene un diagnóstico, voy recién a la terapia, pero podríamos venir como a prevenir. Cuéntame un poco acerca de esto y qué piensas. Claro, como mencionas, lamentablemente hay todavía mucho desconocimiento con respecto a esta frase o a esta tensión del control del niño sano. Mucha de la población de aquí del país todavía piensan que el control del niño sano es la enfermera o es simplemente el doctor, o peor todavía, control del niño sano es igual a sus vacunas que le tocan cada ciertos meses, ¿no? Y lamentablemente vienen después de esa evaluación. Me ha pasado niños de 6, 7 meses. Señor, su hijito no levanta la cabeza, pero es que no me han dicho nada. No gira. Y cuando les pregunto antes, ¿han pasado todos sus controles? Sí, todos los controles. Y nunca nos han mencionado nada. El control del niño sano, justo como su palabra lo dice, sano, es una evaluación integral al niño en todas sus capacidades, no solamente su sistema fisiológico, que sus vacunas, que no, es ver el niño cómo se está desarrollando motrizmente, en su sistema inmunitario, en todas estas cositas, ¿no? Que a veces el papá desconoce, y que es bueno que sepan que también la fisioterapia aborda justamente la parte del control del niño sano, de que, como mencionaste, los niños cumplen ciertos objetivos cada cierto tiempo, ¿no? 5 o 6 meses se tienen que estar sentando, 10 o 11 meses ponerse de pie, 12, 13 meses empezar a caminar, etc. Pero no hay mucho conocimiento por parte de los papás de esto. O hay a veces no solamente el desconocimiento, sino peor, información equivocada. Muchos papás que han venido conmigo y, licenciado, ¿cuántos años tiene su hijo? 1 año y medio. No camina aún. Me dijeron que ya lo va a hacer después. Claro, o con el tiempo. O con el tiempo. Lo va a hacer con el tiempo. Pero sí es muy importante, y esto sí quiero recalcarlo, ¿no? A todos los papitos que tengan niños entre 0 meses a 1 año y 3 meses, deben de pasar una evaluación con un fisioterapeuta. Aquí en Tarapoto, así como tú dices, en todo el Perú, en realidad hay mucha desinformación, y a mí me preocupa cuando el niño llega a nuestras manos y el niño ya tiene 1 año y medio y recién llega a terapia, porque esto se pudo prevenir. O sea, nosotros, los fisioterapeutas, yo hace mucho tiempo que ya no trabajo desde la fisioterapia, hago más psicomotricidad, pero los fisioterapeutas podemos abordar desde la prevención, no esperar que el niño se atrase. O sea, un control cada mes, cada 2 meses, para ir chequeando, digamos, cómo va este desarrollo. Si el licenciado lo evalúa, su pequeño, y ve y dice, no señora, mamita, todo está ok, nos vemos en 1 mes. Y en 1 mes regresan, se le dan pautas, se le dan tips para que la mamá pueda seguir este desarrollo de manera uniforme, digamos, ¿no? Y al menos aquí he visto eso de bueno, de que entre papás se han comunicado, de que también ellos tenían justamente esta falta de información de no sabía que podía traer a mi hijo si no tenía nada. Claro. ¿No? O sea, ningún diagnóstico, ¿no? O sea, no sabía que mi hijo, papás primerizos, mamás, no sabía que podía traer a mi hijo para que lleve un control, para que usted se asegure de que no hay nada malo, o de que podamos favorecer que el niño se desarrolle correctamente y no tenga ninguna repercusión. Y lo que me gustó a mí es que justo algunos papás de aquí se han conversado y se han pasado la voz. Oye, de verdad puedes traer a tu hijito y el licenciado te va a guiar, ¿no? Te va a guiar en que, mira, eso podemos ir avanzando, porque también es otro mito de que hay veces los papás piensan, no, estimulación temprana es sobrecargar a mi hijito, él es muy bebé todavía. Todas estas cositas se adecúan a cada bebé, a sus necesidades. No es que a todos los aborde de la misma manera, no es que a todos les voy a sobrecargar de cosas, no, en cada uno se ve las necesidades que tiene, cómo va progresando, y justo lo que dices, ¿no? Evitar que lleguen a cosas mayores. Es como el adulto. El adulto en terapia, lo sabrás, no viene nunca a prevenir, nunca, lastimosamente. Cuando le duele algo. Ni siquiera cuando le duele algo. El adulto viene cuando el dolor lo ha discapacitado ya casi en su totalidad. O sea, conmigo, que también he visto población adulta, nunca venían a mí, licenciado, me duele aquí.
Venían cuando el dolor era tanto, licenciado, ya llevo sin mover el brazo un mes. Ya no me puedo parar de la cama. Ya no me puedo parar de la cama. Sí. O sea, y esto mismo, lamentablemente, a veces lo traducen en los niños por falta de información. Sí, licenciado, no sabía que mi hijo ya tenía que sentarse a esta edad. Claro. No sabía que mi hijo tenía que levantar la cabeza. Y piensan, lastimosamente, que es solamente un tema de movimiento. Ya va a moverse ya. No, el movimiento poco a poco lo va a hacer, ¿no? El movimiento detrás de cómo funciona nuestro cuerpo es un sinfín de cosas que pasan dentro del cuerpo de un niño. Claro. Y más allá de eso, hoy día yo quiero cerrar esta parte de la estimulación temprana comentando algo que el licenciado William está haciendo dentro del servicio de terapia física, que es abordar a niños que no tienen diagnóstico, que no tienen ninguna dificultad en su desarrollo, sino acompañando a algunas mamitas, ¿no? Que lo he visto y está súper lindo eso porque a mí me alegra ver a las mamás que traen a sus niños que no tienen un diagnóstico, pero que te dicen, licenciado, quiero que lo veas, y él realiza este acompañamiento desde una estimulación, pero con un enfoque terapéutico. O sea, no es una estimulación como las típicas que vemos en otros centros que son de estimulación realmente, o sea, que son como una estimulación de canción, de color, de cantar, dinámicas que obviamente no está mal, es un tipo de estimulación más con un enfoque educativo, pero en nuestro centro vemos que esta estimulación sea desde un enfoque terapéutico, donde el licenciado va a ver si el niño, oye, a los 3 meses tenía que lograr esto, ¿lo cumplió? Sí. Y si no lo cumplió, decirle a la mamá cómo hacer para que lo cumpla, ¿no? Y cosa que a los 6 meses, que puede volver, sigue cumpliendo, está todo bien, ok, seguimos bien, mamita, vamos. Y seguimos avanzando, porque creo que eso es súper importante para evitar problemas en futuros, ¿no? Entonces, eso era algo que me gustaba, o me hubiera gustado que lo toquemos antes, ahora es el momento, entonces, qué bonito que lo estemos conversando. Pero también hay otro tema que siempre lo tengo así en mente, que es el tema de la displasia de cadera, ¿no? La displasia de cadera es un tema muy amplio, muy complejo, la verdad, pero que yo en Tarapoto, cuando yo llegué, pues yo te estoy hablando de hace 10 años, no habían muchos casos de displasia de cadera. Yo me preguntaba siempre por qué, ¿no? O sea, era una incógnita. Ahora, conversando contigo detrás de cámaras, me comentas que sí tienes algunos casos que te han estado llegando acá al centro de peques con displasia de cadera, pero lo que sí me parece es que los niños que te están llegando de displasia no son displasias puras, o sea, no llegan por la displasia, llegan porque hay algo más. Y acá adentro ya se les detecta más o menos. Entonces, coméntame un poco acerca de eso, porque sí siento que el tema de displasia de caderas aquí en Tarapoto, yo te hablo de aquí porque yo he vivido en Lima y aquí nada más, ¿no? Entonces siento que hay mucha desinformación, ¿no? Y hay cosas que los papás también podrían evitar o que podrían pasar una evaluación para poder saber, oye, mi niño tiene algo en la caderita o cómo, ¿no? Cómo identificarlo. Claro, justo también el tema de la displasia de caderas, que muchos papás saben de la palabra displasia de cadera o de la frase, pero pocos saben qué significa, ¿no? O hay algunos que lo tienen muy como en manera en general, es que se sale la caderita de su lugar. Inclusive la displasia de cadera, recalcar que está muy relacionada a la estimulación temprana, ¿no? Intervención temprana como licenciado. Lamentablemente hay mucha desinformación todavía dentro de las cosas y en especial en padres primerizos que no saben qué hacer con su bebé. O hay prácticas que hacen que no saben que están favoreciendo a que esta displasia se vaya desarrollando. Desde que pueden sentarlos antes de tiempo, desde que los pueden parar antes de tiempo. Como hemos mencionado, los niños cumplen ciertos requisitos a cierta edad por algo. No es porque el niño piense, lo debo hacer. Es porque su cuerpo ya está adaptado y lo quiere hacer y lo tiene que hacer a cierta edad, pero no antes, ¿no? Entonces hay mucho desconocimiento de los papás de que, no, es que yo ya quiero que mi hijito camine, o ya quiero que esté sentado, o le cambio el pañal de esta forma, o como sabrás, en terapia física tenemos esta batalla curada con los andadores, ¿no? Entonces, el andador, papá que me dice andador, papá que le digo vaya a quemar su andador, porque el andador es el principal motivo por el cual los niños desarrollan displasia de cadera. Y también, bueno, a cada papá que yo he evaluado aquí, como tú mencionas, han venido por otros temas, pero dentro de la evaluación le digo, chequeme esa caderita porque la estoy viendo sospechosa y damos con el diagnóstico de sí, displasia de cadera, ¿no? Entonces, también desinformación porque no muchos papás saben cómo se desarrolla la cadera en un niño. Ellos piensan, la cadera, ¿por qué se ha salido? Si es un huesito y va dentro de otro huesito. Claro. Y acá les explico,
tranquilamente, con lenguaje que ellos puedan entender. Mire, la cadera en un niño no es como la de un adulto. La cadera en un niño se va formando dependiendo de que el niño vaya completando sus cositas. Está en maduración esta cadera, ¿no? Y si este niño no ha completado estas cositas a tiempo, esa cadera va a sufrir y pasa por estos procesos de displasia, ¿no? Entonces, como mencionas, la displasia es un tema muy engorrioso. Si es una displasia, dependiendo del grado, el tratamiento puede ser más. Entonces, es muy importante hacer justamente este descarte, porque lamentablemente sí he tratado niños con displasias severas, o subluxaciones o luxaciones inclusive, donde el tratamiento ha sido muy engorrioso y es muy, pues a ningún papá le gusta ver a su hijo sufrir. Claro. ¿No? Sí, y evitar, ¿no? O sea, yo sí tengo este tema de la displasia de cadera, porque bueno, no sé si te lo he contado, pero algunas personas lo saben. Yo nací con displasia de cadera, de ambas caderas. O sea, fui yo el caso real, ¿no? Y la experiencia. Sí, en algún momento voy a pedir mis fotos, y porque a mí me tuvieron que enyesar. Yo estuve enyesada porque mis papás no se dieron cuenta de mi displasia hasta que yo empecé a caminar. Y eso es lo más triste para un niño, porque cuando el niño ya está empezando a caminar, el niño quiere estar parado, pero el niño no sabe, obviamente, que está mal de las caderitas, ¿no? Y cuando un niño que tiene displasia de cadera empieza a pararse, esos apoyos son lo peor que puede pasar, porque puede hacer que la cadera, el huesito, ¿no?, del fémur, se salga del sitio. Claro. Entonces, a mí, mis papás se dieron cuenta cuando yo ya caminaba, bueno, estaba empezando a caminar. Entonces, ahí me llevaron al médico, o sea, te estoy hablando hace miles de años, ¿no? Pero me enyesaron, estuve con el yeso por un año, porque entre que te cambian el yeso, claro. O sea, es un proceso muy complicado, que mis papás lo recuerdan con alegría porque me recuperé, no me llegaron a operar, pero con tristeza también porque obviamente vieron el sufrimiento que yo pasaba, las complicaciones que eso implicaba, el irme a San Juan de Dios, y quizás eso también ha sido algo que decidió o influyó en que yo estudiara esta terapia, ¿no?, esta carrera de terapia. Entonces, para mí es muy importante el hacer esta entrevista y hablar de esto, porque creo que la prevención en la displasia en la población cuando es pequeñita es muy importante. Lo que tú mencionas de los andadores, yo también he tenido mi temporada en la que iba a todas las tiendas donde veía andadores, filmaba, no, andadores, no, ya, pero luego ya me bajé las revoluciones. No, o inclusive, disculpe que te corte, como mencionabas, muchos papás, por ejemplo, vienen por el tema de inclusive pies hacia adentro. Ah, sí. ¿No? Y ellos piensan que es un tema de, es simplemente los piecitos, ¿no? O me ha pasado en Lima, licenciado, he estado en otras terapias 1 año, 2 años con zapato ortopédico y tal, y no veo un desarrollo, no veo que el pie esté mejorando, y cuando se le hace la evaluación, digo, es que no es un tema netamente del pie, es un tema de la cadera, ¿no? Por eso es que muchas veces a los papás de recomendación les digo, papá puede decirme, pero ¿qué de malo tiene mi hijo? Si mi hijo mete un poquito sus pies, pero camina, corre, salta. Pero yo le digo, eso es en la parte motriz del movimiento, ¿no? El desarrollo de su hijo. Pero usted no tiene rayos X ni yo para saber cómo están sus huesitos y articulaciones. ¿Qué es lo que está cargando? Claro, si el niñito está con los pies hacia adentro o muy hacia afuera, esto no está repercutiendo solo en el pie, sino en la cadera, en la rodilla o inclusive en la columna. Papás que vienen conmigo, es que la columna, trata la columna, pero señores, tenemos que ver la raíz del problema, ¿no? Y lamentablemente, justamente por falta de enfoque en información, o de información, ¿no? O hay veces que hasta miedo, ¿no? Porque tienen miedo de que sea algo más, no quieren acudir, pues aquí se les hace una evaluación más amplia y se les explica cómo va a ser el tratamiento, cómo podemos prevenir. Gracias a Dios, aquí en el corto tiempo que he estado, he tratado algunas displasias de cadera, como tú mencionas, no vinieron por este tema, algunos sí, otros no. Y ya actualmente puedo decir que ya les hemos dado solución, no tanto niños un poquito grandecitos como bebés, ¿no? Que han venido ahora último y licenciado, muchas gracias, y ya la displasia ha sido curada, por así decirlo. Claro, ¿no? se ha revertido. Se ha revertido. Sí, y qué importante eso, lo que tú mencionas, ¿no? Porque precisamente en estos controles o en esta evaluación de control con los niños pequeños, nosotros como profesionales podemos ir detectando algunos pequeños problemas, algunas señales de alarma que nos dan estas caderas que a veces están inmaduras y que los papás no se dan cuenta,
que no sea cuando el niño camina, porque ahí es mucho más difícil. ¿Cómo le digo al niño que no se pare si el niño ya se quiere parar? Pero si se para, lastima la cadera, ¿no? Entonces, creo que es importante cuando el niño está en este proceso de arrastre, de gateo, antes que se pare, papitos, revisar la cadera de sus pequeños, porque hay casos, digamos, más complicados, que cuando ya no se puede hacer nada, la solución es la operación. Y la operación no queda ahí nada más, porque después de la operación igual tienen que ir a terapia, porque toda operación de cadera o de la piernita tiene que llevar una terapia posterior. Y entonces ya es más complicado porque someter a un niño a una operación es algo más traumático, ¿no? Sí, o sea, entender que un niño es un niño, o sea, un niño quiere moverse, quiere expresarse a través del movimiento. El niño que no se expresa a través del movimiento, venga, porque algo también hay algo ahí. ¿no? El niño que no sea un niño que le guste socializar. Claro, y lamentablemente hoy en día, pues, estamos viendo más, mencionar también que la displasia también muchas veces ocurre por la hipotonía muscular, ¿no? Si no conocen la hipotonía muscular, vengan acá les explico, ¿no? O sea, niños flácidos, ¿por qué? Porque hoy en día vivimos en una sociedad donde cada vez son más sedentarios. Sí. Y el sedentarismo está causando muchas repercusiones en los niños, ¿no? O sea, con decirte que yo he elaborado en el hospital de niño, también el área pediátrica atendía a una población ya adolescente o puerta, y me daba mucha pena ver que niños jóvenes, 14, 15, 16 años, venían a mí por temas de artrosis en columna, artritis en columna, artritis reumatoide, o sea, problemas que uno como papá diría, esto le pasaba a los viejitos antes, ¿por qué un niño tan joven? Se ve más frecuente, ¿no? Ahora. Y hoy en día, pues, esto está aumentando y justamente es por estos temas, no prevenir, y porque justamente el niño no está haciendo estas cositas que debería hacer y que el papá debería saber qué debe hacer entonces. Claro, y como tú dices, que esto se puede prevenir, ¿no? O sea, lo importante es que creo yo, desde la prevención podemos actuar para no llegar a estos momentos. Claro. Ahora hay algo importante que yo lo conversaba, creo que no era contigo, me parece que estaba conversando con alguna de las chicas, sobre el tema del dolor. Cuando los niños son pequeños, porque hay papás que creen este mito de que, pero mi hijo está bien porque él no siente dolor. Ay. El tema del dolor en los niños es algo subjetivo, la verdad, porque los niños cuando están pequeños no sienten dolor. El papá me dice, no, mira, pero mi hijo sí camina así, pero no le duele nada. O hay alguno que no, hay una información, un datito ahí suelto, que hay muchos papás que no saben que la risa también puede ser, está asociada al dolor. ¿No? O sea, hay muchos niños que se tropiezan y se ponen a reírse y el papá le digo, eso es signo de dolor, porque a la edad de ese niño, bueno, yo les explico, ¿no? Su sistema nervioso comparte ciertas cositas, ¿no? Y el niño expresa el dolor a través de la risa. O sea, hay muchos papás que no, por ejemplo, dicen, mi hijo es muy cosquilludo en su cuerpito, y yo les digo, eso no es risa, eso es que el niño está teniendo una reacción al dolor. Y es otra forma. O es muy sensible, ¿no? De repente algunas zonas, ¿no? Y ellos lo pueden tomar como una risa en un momento, porque también los niños no pueden identificar bien las emociones, ¿no? Entonces, sí. Y hay papás que cuando yo trabajaba más en esta población infantil, en la parte física, me decían, pero no le duele. No lo sabemos, porque el niño cuando es pequeño no sabe expresar si le duele, no le duele, y cuando a él ya le duela, o cuando él puede expresar que le duele, el niño ya tiene cuántos años, de repente 7 años, 8 años, y llegan con otros problemas mayores, como tú dices, ¿no? De repente algo que se pudo haber evitado de pequeño, con un simple chequeo. O como aquí hemos visto, yo he visto aquí mucho de, pero no le duele. El hecho de que el niño no presente dolor, es una alarma. No es algo para tener en cuenta, porque no es normal que un niño no presente dolor. Y 2, el hecho de que también no presente dolor no indica de que no hay un daño o una repercusión. Muchos niños aquí, pero no le duele, le subes la basta y tienen moretones en toda la pierna o heridas, ¿no? Y es como, pero no le duele, ya que no le duela no indica que no está teniendo todas estas lesiones y que todas estas lesiones van a repercutir en su desarrollo. Entonces, igual también es algo importante en tener en cuenta. Sí, y ahora que mencionabas sobre la población con la que trabajabas en Lima, con adolescentes, con chicos un poquito más grandes, ¿no? Ya que ya hablamos de los pequeñitos, y ya les dejamos en claro a los papás sobre todos estos mitos, no andador, no zapatos ortopédicos, por favor, que quede claro. Ahora me gustaría conversar un poco acerca de esta población mayor, ¿no? Cuando ya los chicos ya pasaron toda esta etapa pequeñito, ya están más grandes. También hay otras cosas importantes para mí
que son la postura, ¿no? O sea, cuando estos chicos adolescentes ya empiezan a estar más grandes, crecen en tamaño, en peso, es algo que te he escuchado a ti bastante hablar con los papás sobre la talla y el peso de los chicos cuando están más grandes. ¿Qué cosas son lo más frecuente que tú sueles ver en estos chicos más grandes, ¿no? Chicos más Mira, grandes. lo que se ve en los niños más grandes, adolescentes, pubertos, como le quieran decir, lamentablemente son cosas que han acarreado desde pequeños. No hubo, justo como lo que hemos estado hablando, la parte preventiva y como lo que mencionas también, la talla y peso. Siempre a todos los papás les digo, a un niño lo que tenemos en contra como terapeuta, si es que tiene algo, es su talla y su peso. Si este niño tiene una alteración en su columna, vamos a poner, esa columna va a empeorarse conforme vaya teniendo nueva talla y nuevo peso y nueva talla y nuevo peso. Y lamentablemente cuando ya me tocaba atenderlos eran con repercusiones muy moderadas a severas a nivel de la columna, ¿no? Entonces el tratamiento es mucho más un poco engorrioso, justamente por no haber estado en la parte preventiva. Pero bueno, enfocándonos en el caso de ya chicos un poco más grandes, la postura es fundamental. No solamente es porque, quiero que mi hijo esté derecho. No, la postura repercute en muchas cosas. La postura repercute en cómo este niño va a crecer y envejecer. También tener esto en mente. Los niños, si bien este es un área pediátrica, y yo he trabajado con mucha población pediátrica, a los padres les digo, deben entender que su niño no va a ser niño por siempre. Este va a ser un adulto. Va a crecer. Va a crecer. Y si él sigue así, va a tener repercusiones más y más severas siendo adulto. Y más si es un niño con algún tipo de diagnóstico. Claro. O sea, estamos hablando de niños ahorita regulares, porque los que tienen diagnóstico aún peor. Peor ¿no? todavía, Claro. ¿no? Entonces, ahorita los chicos jóvenes, un poco adultos, lamentablemente la postura la tienen muy descuidada, producto del sedentarismo, producto de malas posturas que se adecuan, productos inclusive de posturas durante el sueño. Muchos no saben que acá hay muchos papás que de verdad desconocían el tema de la postura durante el sueño, ¿no? Yo he llevado un diplomado en cuidado postural 24/7 y en especial en horas de sueño y no saben que la postura que tú adaptas durante tus horas de sueño es la postura que tú vas a englobar en tu día a día. Y lamentablemente papás no van a dejar mentir, vayan a ver a sus hijos cómo duermen y el niño no te va a dormir de cierta forma. Tampoco digo que el niño o el joven duerma rectito, ¿no? Pero hay ciertas cosas que se pueden adecuar para favorecer que este joven tenga un buen desarrollo postural, porque esto les va a repercutir no solamente en la postura, como les mencioné, en el desarrollo óseo. Hace rato les hablé acerca de, lamentablemente, enfermedades articulares que ocurren a temprana edad. La postura conlleva esto también, si que no es tratada a tiempo, o inclusive lo que estábamos hablando antes, detrás de cámaras, en la atención y concentración dentro del salón de clases. Y hay algo, perdona que te corte, hay algo importante que sí me gustaría comentar a los papás, que actualmente muchas de estas malas posturas, así como tú dices que hay varios factores, hay uno importante que yo siempre les recalco, que es el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, el hecho del play, ¿no? Muchas horas en el play. Y en el play no estás rectito, acomodadito. No, el play estás en una postura en tu sillón, chorreado, tirado, con la cabeza que está siente pulsar. O el celular. El celular también. Sí. Y la mayoría de estos adolescentes ahora, o sea, es algo que no podemos evitar. Ellos son grandes, la tecnología ha avanzado, quieren jugar y eso no es algo malo. Lo que es malo es que como pasan largas horas frente a la televisión, a la laptop, el celular, el play, entonces adoptan estas malas posturas y qué importante que ellos puedan pasar una evaluación con un fisioterapeuta como William, ¿no? Que pueda evaluar la postura y que de repente les hagamos una rutina una vez a la semana de prevención, porque si bien es cierto, cuando los chicos están adolescentes, cuando están en crecimiento, todavía nuestros huesos y nuestra postura es algo flexible y moldeable, pero cuando ellos terminan este desarrollo, ya no hay marcha atrás. No. Y ahí es donde repercuten. Sí, y a eso le digo a los papás. O sea, hay muchos papás que inclusive por desconocimiento me dicen, ¿pero qué tiene de mal que esté un poco encorvado? Míreme a mí. Me dicen, yo también. Y yo les pregunto y les digo, siendo consciente, ¿usted se considera un adulto sano? Usted mismo me dice, me duele la espalda, que me duelen las piernas, que se me acalambran los pies, que se me acalambran. No es un adulto Tengo sano. Ciática, exacto. Ciática. Entonces hay muchos papás que, pero yo también tengo los pies hacia adentro, pero yo también, y le digo, refléjense ustedes, eso es lo que quieren ustedes para sus hijos. En el futuro de sus hijos. Claro, así, ¿no? Es como les gustaría
que sus hijos estuvieran, o de repente un poquito mejor que nosotros, ¿no? ¿No? Y lamentablemente, como mencionabas, todas estas nuevas tecnologías, si bien no se puede evitar su uso por completo, yo no voy a decir no le dé un celular a su hijo, pero es evitar que pasen tantas horas frente a un celular o frente a un dispositivo que está alterando poco a poco el desarrollo postural, ¿no? O sea, que el niño que jóvenes estén frente al celular o una laptop 6, 5, y no me van a dejar mentir, hoy en día todos los adolescentes están todo el día frente al celular. Sí, la mayoría de los adolescentes tienen un celular, ¿no? La mayoría. Y todos están o en la cama, o echados, o de costado, y lamentablemente cuando después les dices una radiografía del cuello, ves rectificación de la cervical, ¿no? O sea, cosas ya que dices, mire, lo pudimos haber prevenido tan solo dándole una rutina, aprovechar la flexibilidad, como mencionaste en este niño, este joven, que sean personas activas, porque lamentablemente, repito, esto es sedentarismo y justamente todos estos nuevos dispositivos se están llevando a la población joven aún más sedentarias. Claro, y esto es algo que, si bien es cierto, muchos papás me dicen, no, pero mi hijo hace natación, hace básquet, sí, pero eso no es constante. Claro. Y más allá de eso, que los profesores que enseñan los talleres de básquet, natación, karate, son profesores que se dedican a esa disciplina. O sea, para mí es fundamental que un papá que tiene un adolescente le haga un chequeo postural mínimamente anual. ¿Para qué? Para que un profesional como tú pueda ver si hay algo en la postura, o sea, algo realmente físico, o sea, no un profesor del deporte, porque el profesor del deporte sabe de su área, nosotros no somos especialistas, ¿no? Además que el profesor del deporte no va a atender a ningún niño de manera particular, va a atenderlos a todos de manera general. Claro. Y también me ha pasado mucho de que papás me preguntan qué deporte puede hacer mi hijo. Sí, también, ¿no? sí. Y yo le digo, primero hay que evaluarlos. Porque también he tenido casos de niños, por ejemplo, que practicaban voleibol. Y una vez, bueno, varias veces, vinieron 3 hermanos que practicaban voleibol y me dijeron, haga alguna evaluación, que algo veo en su columna. Vinieron con escoliosis moderada. Wow. Y el voleibol estaba acentuando más y más y más este tema. Y fue un tema muy lamentable porque los niños amaban el voleibol y su doctor les dijo, les prohíbo que jueguen completamente voleibol. Yo les dije, no les voy a prohibir completamente, pero vamos a hacer otra rutina donde podamos favorecer el desarrollo de su columna, ¿no? Pero sí, o sea, lamentablemente a veces por desinformación no sabemos que, uy, mi hijo hace esto y esto, y no sabemos si eso está repercutiendo de manera negativa en la postura de nuestro hijo. Entonces, muy importante, al menos una evaluación. Sí, y esto que tú me dices me hace recordar un caso. Yo también tenía una paciente cuando recién, me acuerdo, había terminado la universidad. Me llegó una paciente que también practicaba vóley y la mamá mencionaba, o sea, ella iba para la terapia, ¿no? Para la terapia física, y la mamá mencionaba de que le habían dicho que haga deporte. El médico le dijo, haga deporte, porque su hija tiene hiperlaxitud, y para los que no conocen, la hiperlaxitud es una condición en las articulaciones que hace que seamos más flexibles de lo habitual o de lo normal, ¿no? Entonces, ella tenía el recurvatum en este brazo, es decir, que como era más flexible, se le iba el bracito así, ¿no? Entonces, en el vóley, cuando hacía esto, ¿no? Para poder contestar, el codo se iba hacia adelante, al punto de que en algún momento se empezó como a subluxar, la articulación se empezaba a salir de su sitio. Entonces, es importante que no solo digan, bueno, mi hijo es como muy flácido, lo meto al deporte, sino pasar una evaluación con un profesional que me pueda recomendar, mire, ese deporte no. Este otro deporte, por ejemplo, en el karate le va mejor, o a este niño el karate y el fútbol no, mejor que vaya y que practique natación. Porque, por ejemplo, en los niños que meten la punta de los pies y que hacen fútbol... Sí, justo te iba a mencionar eso. Ah, sí, meten la punta. Te dan con el punta del pie hacia adentro y me dicen, ¿haz alguna actividad? Sí, juega fútbol. Y yo, ¿sabes que eso es muchísimo peor? O sea, está impactando de manera muy negativa, ¿no? Entonces, sí es bueno que pasen al menos una evaluación y si les han ordenado que haga una actividad física, aquí se les guía, mire, esta actividad física se condiciona mejor con lo que su hijo necesita. Claro. No es netamente, me dijeron un deporte, cualquier deporte. No. El que me quede más cerca de mi casa, lo voy a matricular. Y también mencionaste algo muy importante, que hay muchos mitos acerca de esto, la hiperlaxitud. Sí. Hay muchos adultos y niños que tienen hiperlaxitud y los papás dicen, no, simplemente es que mi hijo se puede estirar un poquito más, nada más, ¿no? Oh, no, bonitos, mira papá, ¿qué hago? Mira qué hago, sin saber que el tema de hiperlaxitud, ojalá lo hablemos
más adelante o en otra ocasión, también es un tema que tiene aún muchos mitos. Sí. Que papás piensan, no, simplemente él se sobreestira o Claro. simplemente sus rueditas o sus manitos se mueven más de lo normal y Claro. lleva muchas repercusiones en la hiperlaxitud. Sí, sí. Hay en realidad muchas cosas por poder hablar, muchos temas, la hipotonía, hiperlaxitud, cómo abordar a chicos con parálisis cerebral. Nos va a quedar cortísimo este podcast para poder hablar de ello, pero para mí es importante ya como para ir cerrando, hablar esta parte que te mencionaba sobre la evaluación en los adolescentes. Qué importante que puedan pasar una evaluación de control postural para poder ver si es que hay alguna alteración que ya se está quedando con ellos y qué podemos hacer al respecto. Se les puede preparar una rutina para la casa, Claro. para que los papitos, las mamitas lo puedan hacer, ¿no? Con los chicos. Y ver también el tema de ahora que se viene la época escolar, muy importante, papitos, evaluar el calzado que los chicos llevan al colegio. Porque todo papá, mamá y personas que nos vean en el podcast saben que el colegio es el segundo hogar, es el lugar en donde los niños pasan más tiempo aparte de su casa. Entonces, imagínate estar con un calzado que no nos favorece, que no ayuda al tema del piecito. Cuéntame un poco, William, acerca del calzado, ¿no? O sea, tú consideras importante, le compro el que más Muy le importante. guste. O sea, yo a todos los papás aquí, no me dejarás mentir, les hablo acerca del calzado porque lamentablemente hoy en día por moda están empezando a utilizar calzados totalmente equivocados. No solamente que estancan el desarrollo del niño, sino que o sea, te juega en contra totalmente, ¿no? A todos los papás aquí yo les digo, tráiganme el zapato que su hijo usa más, quiero verlo. Y yo les voy a decir si es un calzado correcto o incorrecto. Sí. ¿No? Ahorita, por ejemplo, inclusive le suelto marca, Adidas, ¿no? La Adidas tiene muchas veces el zapato tiene una forma totalmente equivocada en el pie. Y como mencionas, la escuela, el colegio es el segundo hogar del niño y tener en mente que lo más importante en un niño, lo que lo va a llevar a más deformaciones posturales son las horas. Y el niño, como el colegio es su segunda casa, si el niño lleva una mochila muy pesada y el niño, sin que ustedes sepan, tiene una alteración en la columna, esa mochila le va a repercutir mucho más. El que el niño no se siente bien en el colegio, si no se sienta bien, va a estar sentado cuántas horas en el colegio en esa postura, entonces se va a agravar más. Y si tiene un tema en el pie con el calzado, va a usar cuántas horas este calzado. El calzado, bueno, aquí ya les podré explicar que tiene muchos requisitos, o al menos no tantos, pero sí tiene unos requisitos que son importantes para poder guiar el desarrollo y la estabilidad del pie de nuestros niñitos, ¿no? En especial si son más pequeños, porque todavía sus pies están en desarrollo, Sí. ¿no? Y en los grandes para poder generar un poco de mejor estabilidad y cosas que les jueguen a favor. Y es importante, papitos, que ustedes que compran ahora el calzado, segurito que en esta temporada esto va a ser un boom, ¿no? Porque todas las tiendas de zapato ponen los zapatos, están en oferta, la temporada escolar, sacan modelos, cosas muy bonitas, la verdad, pero que no necesariamente nos dejemos guiar por lo más bonito, sino por lo que sea realmente necesario y adecuado para nuestros niños. Hoy día me tocó escuchar a William a una evaluación con una mamita y yo le escuchaba a él cómo le explicaba acerca del zapato y yo dije, mañana o en la sesión que le toque ya la veo a la mamita con toda su bolsa de zapatos, dime cuál sí, dime cuál no, porque es muy importante que los chicos utilicen un calzado adecuado, utilicen un calzado que les ayude, que no ayude más bien a que esto deforme. ¿Cuántos papás cuando llegan a la consulta te dicen, licenciado, mi zapato de mi hijito lo gasta más de un lado, lo gasta más de otro lado? Eso es algo que sí es importante que ustedes puedan chequear en casa, agarrar el zapatito del pequeño, mirar cómo está la punta, mirar cómo está el taloncito, si hay un lado que desgasta más que otro. Eso es una cosa que ya nos debe de llamar, una señal que nos debe de indicar que necesitamos pasar una evaluación. Nunca está de más, es sumamente importante y evitar que en un futuro veamos niños que estén con el tobillito muy hacia adentro, a desnivel, ¿no? Y lo intento explicar así para que los papitos nos puedan entender. Claro, y también mencionar que no es que nosotros seamos tan autoritarios de decirle, no va a pasar que yo les diga a un papá, me bota todos esos zapatos y usa solo este. Como habrás, no sé si lo habrás logrado escuchar, no soy tan autoritario, pero sí les digo, el niño puede usar todo tipo de calzados, todo tipo.
pero debe tener un zapato en especial que comande más horas al día, que guíe el desarrollo de su pie. Yo no le voy a prohibir, licenciado, me usa Crocs o me usa su canastita, o qué hago con este zapato que le acabo de comprar. Yo no voy a decir, señora, bote, que lo use. El niño se tiene que adaptar a diferentes pies, perdón, a diferentes zapatos, a diferentes tipos de calzado, pero debe tener un zapato, yo le digo, zapato de comando, o sea, un zapato que lleve más horas, que tenga más horas donde le va a favorecer. Entonces, no crean que es, no, también el miedo de que me van a decir que esto está mal y que lo bote todo y lo acabo de comprar, ¿no? Y como mencionas, la moda, uno, que es pasajera, y dos, que la moda no ve tu salud. Los que están viendo cómo sacar modelos nunca van a decir, ay, mire, este zapatito es mejor. Esto es mejor, no, esto sí. Y en terapia se habla mucho sobre la ergonomía, ¿no? Sobre la postura, y hay muchas cosas que el fisioterapeuta puede ver. Entonces, hoy día me gustaría cerrar preguntándote, ¿cuál crees tú que es el mayor mito que has escuchado o la cosa así más que te caló aquí en el cerebro y dijiste, wow, no puedo creer que esto es lo que piensen de la fisioterapia pediátrica? Yo te voy a decir uno, que yo lo tengo ahí, ¿no? Pero me gustaría escucharte a ti también, como para que los papitos sepan, y también que le puedas ir dando algunas recomendaciones para finalizar a los papás, y quizás en otro momento, si los papás tienen dudas, nos la puedan dejar, nos puedan ir comentando y poder ir haciendo otros videos más sobre este tema tan importante que es la fisioterapia en niños. Si me dijiste que... Sobre todo, ¿cuál es el mito o algo que tú consideres? Tú me dijiste, yo tengo una. Ah, ya, yo tengo una. ¿Quieres que empiece yo? Bueno, empiezo yo. Yo lo que he escuchado, por ejemplo, de los papitos, cuando hacía terapia pediátrica, es que nosotros, los fisioterapeutas, somos masajistas profesionales. O sea, creo que lo digan porque vamos a compartir el mismo. Sí, eso, y tengo muchas anécdotas de esto, porque los papás llegaban y cuando yo no les hacía el masaje, ellos esperaban y me decían al final, licenciada, ¿y el masaje? ¿No? Y traían la crema, cuando yo ya estaba haciendo que el niño camine, o sea, yo ya no necesitaba la crema en ese momento. Quizá cuando el niño es pequeño, como te decía, no es un recurso, pero me decían, pero si usted es la masajista profesional, ¿no? Entonces, aquí en la selva, yo escuchaba mucho, y sé que los papás que nos ven escucharán mucho acerca de los sobadores. Sí, entonces, y me decían que los llevaban a los bebitos. Yo ahí me daba el ataque, los nervios, y ese para mí es el mito principal que yo quería derribar, porque siento que antes de llevarlo con alguien empírico, llevémoslo con un profesional, escuchemos las palabras de un profesional como William, que es fisioterapeuta, estudió en la universidad 5 años, encima después de eso se sigue capacitando, llevamos más cursos, entonces no es por las puras, somos profesionales en el área. Y además, disculpa que te interrumpa, también quería expresar mi incomodidad con respecto a ese mito, porque como te he mencionado, yo he trabajado en muchas áreas en el área pediátrica. He trabajado en cuidados paliativos, he trabajado en UPO, unidad pediátrica posoperatoria, he trabajado en el área de hematovascular, he trabajado en el área cardiorrespiratoria, y me pasaba mucho que veía a un niño, no sé, lamentablemente con bronquitis, hipoplasia pulmonar, diagnósticos muy severos, ¿no? Llegaba yo y el papá, ¿qué masajito le va a hacer? ¿No? Claro. O sea, yo le decía, señor, yo no voy a hacer ningún masaje, su hijo tiene otra condición. Y es lo clásico que te dicen, no, o sea, lamentablemente todavía hay mucha información. Yo les explico a los pacientes, les digo, ¿saben quién es un arquitecto? Un arquitecto dibuja. Yo le voy a decir, ¿es un dibujante? No, el dibujo es simplemente una técnica que él usa, una herramienta para plasmar lo demás de su trabajo. Claro. Exactamente es lo mismo con nosotros. El masaje es simplemente una de las tantas técnicas o herramientas que tenemos. Claro. Y que muchas veces se centran solamente en esto, ¿no? Porque lamentablemente sí, hay que decirlo, que hay muchos fisioterapeutas que les falta actualizarse, ¿no? Y que simplemente se dejan llevar por la corriente y tratan masajes. Claro, ¿no? O que ceden a lo que el papá dice, no quiere masaje, ya le doy su masaje, ¿no? ¿No? La fisioterapia, para mí, te lo respondo, disculpa, para mí es guiar el desarrollo del niño a través del movimiento. Vamos a favorecer que este niño crezca sanamente a través del movimiento. Masaje me servirá como una técnica de las tantas que yo puedo tener, ¿no? Sí. Pero sí, totalmente es un mito que lamentablemente aún mucha población tiene en mente, o que
me ha tocado trabajar en centros particulares o he atendido pacientes particulares donde después de mi atención me decían, yo no sabía que usted hacía esto. Ajá, sí, es Yo verdad. pensaba que ustedes solamente hacían masajes. Ujú. O que Y también muchos papás piensan que los fisioterapeutas somos técnicos, ¿no? también Técnicos es una carrera sí, universitaria. Se ha tocado nuestro exacto. esfuerzo. Sí, y entonces, bueno, papitos, hoy quería cerrar con eso. Qué bonito lo que has expresado, ¿no? De que los fisioterapeutas trabajamos con el tema del movimiento. Y yo quiero cerrar el bloque explicando a los papás de que nosotros en la terapia física principalmente vemos niños que tienen diagnósticos, así como niños que no tienen ningún diagnóstico. Si ustedes quieren que su niño crezca sano, ver si tiene alguna dificultad, si en el piecito estamos viendo algo sospechoso, en la postura, en la displasia de cadera, por ahí quiero ver si es que se está desarrollando adecuadamente. El fisioterapeuta es el profesional idóneo para poder atender a su pequeño y en Neurodiversos estamos para poder atenderlos, tenemos a los mejores profesionales capacitados y como siempre pensando en sus pequeños para que puedan desarrollarse y lograr una vida plena en el futuro. Entonces, gracias William. No, gracias a ti, María. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Chao.